Buenos días, queridos hermanos y hermanas, ¿cómo amanecimos esta mañana? Nosotros realmente muy contentos, agradecidos con Dios nuestro Señor y obviamente con ustedes también que tienen una vez más la bondad de recibirnos en sus hogares. Estamos realmente contentos y esperamos que ustedes también se encuentren de esa manera y muy particularmente saludables y por supuesto con trabajo, porque ¿qué hacemos si estamos saludables si no tenemos trabajo? O si teniendo trabajo estamos enfermos. Una cosa es necesaria para poder entrapar ahí con la otra. Así que confiamos en Dios nuestro Señor, que tengan buena salud, que tengan trabajo, que tengan labores, para poder de esa manera encontrarse ustedes contentos y alegres. Quise titular esta reflexión de hoy sábado bajo el siguiente título: realización plena. Ustedes y yo conocemos cantidad de personas que a pesar de tener todo lo que ellos añoraban, o en la búsqueda aún hoy de lo que añoran, de lo que desean, no se sienten personas realizadas. Y esto para algunos es una gran tragedia. Yo conozco personas que tienen dinero, propiedades, tienen medios, y sin embargo no se sienten realizados. Y conozco personas que tienen un trabajo estable, bastante bueno, con una excelente remuneración, asegurados con su propia casa, vaya, lo que ellos anhelan, pero no se sienten realizados. A veces he atendido personas que me dicen que lo material, lo económico, etcétera, etcétera, todo está muy bien, pero que no hay una razón así como para sentirse contentos, felices, vaya, en plena realización. Y una atenta observación sobre el modo de vida de muchas personas contemporáneas en esta sociedad actual en que nos movemos nos revela las razones que hacen que precisamente muchas personas no logren alcanzar la felicidad que tanto buscan. Es que uno puede tener, y no es que diga que sea malo, no, uno puede tener títulos, uno puede tener posibilidades de viajar, hay gente que anhela viajar mucho, uno puede tener posibilidades económicas para una buena atención médica, usted puede tener cualquier cantidad de cosas, pero ¿y la felicidad? La alegría, el gozo, el contentamiento, que no se adquiere con dinero, que no se adquiere con fama, que no se adquiere con belleza física, no se adquiere de esa manera. Y entonces uno se encuentra esta cantidad de personas en búsqueda siempre de su realización, sin lograr alcanzar, al no aceptar que deben cambiar el comportamiento inadecuado que quizá esos comportamientos o ese comportamiento lo único que les está suscitando es frustración e infelicidad. Yo conozco personas también que están viviendo situaciones realmente críticas, caóticas, algunas bien serias, y sin embargo manifiestan un gozo contagiante, una felicidad a pesar de, en fin, conozco, porque la vida me ha permitido conocer personas que pasándolas bien feo, como la están pasando, sin embargo ellos contagian de gozo y de felicidad. ¿Cuál será en sí, me preguntaba yo en alguna ocasión, esa diferencia? ¿Qué será realmente lo que suscita que hayan personas que teniendo mucho más de lo que quizás requieren, no se sienten realizadas, y otros que tienen
una vida cargada de problemas de salud, de índole económico, etcétera, y sin embargo contagian su gozo, su felicidad. Es interesante. Yo me he puesto a observar este tipo de situaciones. Cabe recordar, mis amados hermanos, que dentro de cada uno de nosotros está el potencial para lograr la realización plena. Dentro de cada uno de nosotros. Lo que sucede es que no todos encuentran, decía mi madre, la punta de la madeja. No encuentran la forma como poder realizarse plenamente. Y es que exitoso no es el hombre o la mujer que acepte que ya llegó. No, todos los días hemos de tener alguna posibilidad de lograr esta realización. Ahora, cuando nosotros no aceptamos dos verdades que pueden resultarnos muy dolorosas para lograr esa realización, como son la disciplina y el sufrimiento. No nos provoca mayor satisfacción el que se nos esté disciplinando. Y muchísimo menos nos encanta ni nos hace nada de gracia el sufrimiento. Y sin embargo son dos compañeras, la disciplina y el sufrimiento, que nos acompañarán desde que nacemos hasta el día que dejemos este mundo físico terrenal. Y no lo digo yo. El apóstol San Pablo, que escribe a sus hermanos de Filipos, a los filipenses, precisamente en el capítulo número 1 y en los versos del 12 al 14, nos dice lo siguiente. Quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido ha favorecido la difusión de la buena noticia. En efecto, todos en palacio, tanto los soldados como los demás, saben que estoy preso por Cristo. Y la mayoría de los hermanos que confían en el Señor con mi prisión se han animado a anunciar el mensaje sin temor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pablo está limitado, encarcelado, está privado de libertad, se diría hoy, está preso. Pero él no ha dejado de sentirse realizado cumpliendo la misión que Dios le ha encomendado, evangelizar. Y por eso dice, en efecto, todos en palacio. Cuando dice todos en palacio son los soldados que lo tienen a él cautivo, que lo están cuidando para una posible fuga de él y de alguno del otro compañero que pudiera estarle haciendo compañía en la prisión. Sin embargo, Pablo está evangelizando, diría yo, a pesar de. Al desechar la disciplina, que puede venir desde que estábamos muy chiquitos, papá, mamá nos orientaban, nos disciplinaban, nos reprendían, nos llamaban la atención, nos sugerían, nos daban valores y eso conlleva disciplina. Hago un paréntesis. Hace unos días alguien llegó tarde a una de las citas conmigo para consejería y yo no suelo ser muy de estar reclamando. Sin embargo, les digo, me agarraron yéndome. Ay, sí, qué pena, pero es que con las presas y de todo, yo inmediatamente pensé, si uno sabe que hay presas en las carreteras, ¿por qué no se viene un poco antes para no angustiarse metido ahí entre las presas vehiculares? O que se me desinfló la llanta del carro, o que había una colisión, tantos eventos que se pueden suscitar, pero llegar uno puntual. Y me dice, es que usted, además de eso, usted sabe la hora tica. Óiganme, cuando yo oigo que alguien dice la hora tica, siento que se me revuelcan las entrañas porque yo digo, ¿cómo la hora tica?
que es que todos los ticos llegamos tarde a todo. No, eso no es real. Y nos cae mal tener que disciplinarnos a nosotros mismos para no caer en el juego de atrasar el compromiso de vernos a tal hora, en tal cita o en tal reunión. Entonces, cuando no aceptamos la disciplina y el autodisciplinarnos a nosotros mismos, podemos sufrir depresión, insatisfacción o desesperadamente nos podemos sentir solos. ¿Por qué? Porque nadie nos acompaña en las indisciplinas. Y esto, amados hermanos, no sucede inesperadamente, sin previo aviso. Es, diría yo, la suerte de los seres humanos desde el principio de la historia. El Señor dijo a Adán y Eva, según la narrativa bíblica, que podían alimentarse de todo lo que les rodeaba, excepto que tomaran fruto de aquel árbol, de ahí el árbol de la vida. Una disciplina. Si tocan, saben lo que va a suceder, morirán. Esa es la orden, la disciplina. Ellos podían estar comiendo de todo lo que les rodeaba. Sin embargo, no tocar fruto de aquel árbol. Desobedecieron. ¿Y qué sucedió? Todos conocemos la historia que es real. Tenemos hoy, en pleno siglo XXI, estamos aún con indisciplina de los mandamientos del Señor. San Pablo, en este pasaje que les acabo de leer hace un ratito, nos revela 7 maneras muy eficientes para contrarrestar el sufrimiento. Mente determinada, sociabilidad, equilibrio mental, meditación, calma, imagen visual y valentía. Permítanme tratar de hablar un poco. Por ejemplo, dice mente determinada, y ahora lo vamos a ratificar en el capítulo número 4 de esta misma carta a los filipenses. Mente determinada. ¿Cuánta gente emprende un negocio, una carrera profesional y sin embargo no tiene en su mente la meta a la cual quiere llegar? Y si no me cree a mí, observe. Simplemente observe a las personas. Y usted se dirá, pero qué raro, fulano, teniendo todas las posibilidades para estar inmensamente feliz, no lo es. Y no lo es. ¿Por qué? Porque no ha determinado qué es lo que quiere. Dice Pablo, sociabilidad. Con otras palabras, pero eso es lo que nos está sugiriendo. Bueno, Pablo está en una situación harto difícil, prisionero. Y sin embargo, ¿qué está haciendo? Evangelizando. Y la mayoría de los hermanos que confían en el Señor con mi prisión se han animado a anunciar el mensaje sin temor. A que la situación está mala, a que no alcanzan los medios económicos que tenemos hoy para las compras. Esa es la realidad. Eso, estárselo repitiendo, yo creo que no nos conlleva nada más que angustia. Pero está en nuestra actitud. ¿Cómo vamos a movilizarnos? Si no tenemos medios para organizar la fiesta de graduación de nuestros muchachos o muchachas ahora que termina el curso lectivo y ya concluyen su bachillerato o el 6º grado de escuela o la graduación, si no tenemos posibilidades, sencillamente no tenemos posibilidades. Eso va. ¿Acaso a hacer? Claro, es que si estamos sujetos al que dirán, entonces sí nos vamos a sentir terriblemente mal.
¿Por qué? Porque ¿qué dirán? Que nosotros, tranquilos, tranquilos, que era lo importante, que su hijo, su hija ya concluye la escuela para poder ingresar al colegio o concluye el bachillerato para poder ingresar a la universidad. No sé, no sé. Y sus hijos que están concluyendo ya su bachillerato saben lo que quieren estudiar o simplemente a la albura, sí, ya y sí, a mí se me ocurrió. No, es que no está de que se me ocurra. Ellos han investigado junto con nosotros cuál carrera es acorde para el desarrollo y la realización plena de ellos. Recuerdo que en una convivencia juvenil católica, en aquellos dorados tiempos, en los años 80 en que trabajamos eso con el hoy obispo Rómulo Emiliani, se me ocurrió preguntarle a un grupo de muchachos que ese día me tocó atender a mí, que qué querían ellos estudiar una vez que concluyesen su bachillerato. Y uno me dijo, yo quiero estudiar medicina. Y le digo, bravo, qué belleza, ser médico, poder prestarle servicios a la salud quebrantada de una persona y lograr sacarlo adelante, debe ser una maravilla. ¿Y te vas a especializar? Le pregunté, ¿en alguna rama? Y me dice, sí, me voy a especializar con niños. ¡Ah, qué belleza!, le digo. Porque si nosotros los adultos podemos decir al médico que nos duele acá o que sentimos esto o aquello, atender niños que ni siquiera pueden, y ojalá chiquititos que ni siquiera pueden decir qué les duele, dónde les duele y de todo, me dice, no, don Víctor, el que no ha entendido por qué yo quiero estudiar con niños para ser médico de niños, es porque ahí donde está. Y le dije, no, perdón, mijo, el que no está entendiendo la consecución de su realización es usted. Es usted, porque va tras el dinero, no tras el servicio. Inclinó la cabeza y no dijo nada más, pero yo sentí que no le había caído nada bien lo que yo le decía. Yo creí que era el deseo de ayudar a los que estaban sufriendo y él lo que pensaba era, pues después, obtener medios suficientes para algo que él pretendía y que no supe porque no tuvimos más tiempo para seguir conversando. Equilibrio mental. ¿Dónde anda nuestra mente hoy? Volando como las aves. Pero las aves saben por qué vuelan y las aves saben hacia dónde se dirigen y de todo. Decía una compañera muy amada por nosotros, cuando la loca de la casa se suelta y la loca era la mente. Si usted no tiene un equilibrio mental, mi querido amigo, entonces tarde o temprano esa mente alocada le va a pasar facturas y se las va a pasar. ¿Y cómo hacemos para equilibrar nuestra mente? Meditando. La meditación es esencial para aquietar nuestros pensamientos, para equilibrarlos, para entrar en comunión con el Espíritu de Dios. Es necesario la meditación. ¿Y qué medito? El crecimiento de sus hijos, una vista hermosa de nuestra naturaleza. Las Sagradas Escrituras tienen cualquier cantidad, pero miles de versículos para que nosotros meditemos. Le pongo un ejemplo. Quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido ha favorecido la difusión de la buena noticia. ¿Se queda ahí usted? ¿Qué cosa? San Pablo había adquirido el compromiso de ser apóstol de los gentiles, a tiempo y a destiempo. Estoy intentando meditar. Y a un prisionero, él dice
que a pesar de lo que le ha sucedido, se sigue él comprometido como es en la difusión de la buena noticia, o sea, del mensaje evangélico. Y yo que tengo también compromiso, no me refiero a mí, yo que tengo también compromiso, ¿por qué no evangelizo por lo menos a los míos? Sin ningún tipo. Ve, ya usted meditó, hizo un poco de reflexión. Le va a requerir la meditación calma, tranquilidad, estar quieto. 10 minutos no están pegados al cielo, pero 10 minutos de reflexión, de meditación, nos pueden abrir las puertas del cielo. Imagen visual, ¿qué concepto tengo de mí mismo? No qué piensan los demás, sino qué idea tengo de mí mismo, esa imagen visual. Y para todo esto, la séptima recomendación, valentía. Valentía. Todavía hace unos días, con un amigo al que quiero mucho, somos amigos desde hace rato y de todo, de repente en una conversación ahí estábamos chanceando que la situación, él es sapricista, que la situación de Saprissa, que esto y que el otro y todas las cosas, y de repente me dice, Víctor, ¿cuánto tenés vos de no beber nada que contenga alcohol? Y le digo, ya llevo 45 años y yo que, bueno, pero es solo por hoy. Y me dice, y hay un traguillo te va a hacer mal. Y yo dije mentalmente, estate jodido. Esa no es la voz de Dios. Esa no es la voz de Dios. Dios quiere que yo me mantenga sobrio, lo sé. Requiere de muchísima valentía, no de disciplina, de una mente determinada, en fin, de equilibrio mental, de calma. Yo no puedo tomar absolutamente nada que contenga alcohol. Entonces, tranquilo, no pasa absolutamente nada. Continúo. Cuando la persona deseaba estos dos, o más bien deseaba no, desecha estos dos sufrimientos, estas dos angustias, como es la disciplina y el sufrimiento, entonces lo que está mostrando es cuánto sufrimiento que le amarga el alma. Y sin lugar a dudas, un cambio radical de su vieja manera de vivir hará que logre esa realización que pretende buscar y que la tiene allí nomás en usted mismo. Ahí está. Realización, mis queridos hermanos, que no necesariamente radica en tener fama, en tener dinero, en tener propiedades, en belleza física o en títulos. No está en eso. Usted y yo conoce profesionales insoportables. Usted y yo conoce bellezas femeninas y deduzco que también masculinas para que no se malinterprete, porque si han hecho tratamientos, si han cuidado en esto, todo eso, el cuidar nuestra salud física y nuestra belleza y todo eso es bueno, en tanto en cuanto no caigamos en, sí, muy linda, pero insoportable. Usted conoce gente que tiene mucho dinero, muchas propiedades, y de ahí está bien que si las han logrado a base de esfuerzo y de trabajo, pero ¿por qué lucen tan tristes, tan amargados? ¿Por qué? Porque no se sienten realizados. No es este mal, es que requerimos saber manejar estas realidades que mal manejamos y nos pueden crear amargura extrema. Y nos pueden hacer caer incluso en el cinismo. En un libro de Oscar Wilde que se llama El abanico de la señora Windermere,
Cecil Graham pregunta, ¿qué es un cínico? A la que otro personaje de la novela responde, un cínico es un hombre que sabe el precio de todo y no sabe el valor de nada. Sí, una plancha eléctrica vale tanto y una plancha de vapor de aquellas que habían o de calor, de carbón que antes habían, o de aquellas de poner a calentar y después planchar y de todo, no tienen el mismo valor, es obvio, pero sí tienen el mismo, o sea, no tienen el mismo precio, pero sí el mismo valor, con aquella plancha o con esta otra. Ay, pero si vienen y me ven planchando con la plancha de la abuela, pero no era que usted la necesitaba para planchar. ¿Cuál es la angustia? ¿Cuál es el sufrimiento? ¿Cuál es el problema? Perdido en una sociedad fragmentada como la que estamos viviendo, una sociedad egocentrista como en la que nos encontramos, el hombre de hoy, la mujer de hoy, vive mendigando trozos de su realidad, trozos de su realidad. ¿Qué es lo que usted desea? ¿Qué es? Quiero concluir en la misma carta de Pablo a los Filipenses, donde dice, por último, hermanos, ocúpense de cuanto es verdadero y noble, justo y puro, amable y loable, de toda virtud y de todo valor. Lo que aprendieron y recibieron, escucharon y vieron en mí, pónganlo en práctica, y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el versículo 4, para ir concluyendo, dice, tengan siempre la alegría del Señor. Lo repito, estén alegres, que la bondad de ustedes sea reconocida por todos. Allá habrá mayor realización que contagiar de alegría, de esperanza a nuestros prójimos. Yo pienso que ahí está la respuesta que muchos andan buscando. Que Dios me los bendiga. 1.000.000 de gracias. Buenos días.